bienvenidos a todos. Ahí veo muchas personas conocidas. Un abrazo, gracias por estarme acompañando en este espacio. Hoy el tema es ¿por qué rayos siempre hago lo mismo? Primero que todo, ¿por qué hacer siempre lo mismo no es una respuesta adecuada? ¿Cuál es el problema con eso? Jacob Levy-Moreno, que es el fundador del psicodrama moderno, dice que la salud es la espontaneidad, es decir, la capacidad de dar respuestas adecuadas a la realidad y dar respuestas nuevas a conflictos viejos. Algunos de nosotros somos personas que a lo mejor siempre queremos complacer, a lo mejor nunca decimos que no, a lo mejor nos gusta estar siempre acompañadas o siempre estar aisladas, explotamos a veces con rabia si nos contradicen, o hay personas que la rabia no tiene cabida en su vida y se sienten súper avergonzadas de incluso sentirla. Están los que siempre quieren tener la razón, están los que nunca los pueden criticar, y a veces a uno tiene que criticar y a veces no, y a veces uno tiene que decir sí, a veces tiene que decir no. Entonces siempre hacer lo mismo pues nos habla de una espontaneidad atorada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo que hoy les voy a traer pues es esta visión que tengo a partir de muchos científicos que se han dedicado exclusivamente a este tema del trauma del desarrollo, especialmente uno que se llama Joseph Ledoux, que estudia este tema de que siempre hacemos lo mismo por supervivencia. Porque la supervivencia está por encima de todo, del amor, del aprendizaje, del trabajo, de todo. Siempre nuestro cerebro es una máquina de anticipación y lo que busca es que sobrevivamos. El centro en el cerebro que se hace cargo de la supervivencia es la amígdala. Nacemos con ese centro, que es un centro de detección de amenazas y elaboración de respuestas a las amenazas o detección de oportunidades, y acercarme entonces a las oportunidades. Les voy a mostrar un video para que miremos una amígdala en acción. Este es un doctor que se llama el doctor Edward Tronick, y él lo que ha estado investigando es la necesidad primaria del ser humano de sentirse sentido, de ser visto, tomado en cuenta, de la necesidad de una presencia disponible por parte de la madre o de quien hace el rol de cuidador principal. Vamos a ver cómo nuestro cerebro está hecho para eso, es decir, la primera amenaza para un niño es la falta de atención de su cuidador, la falta de ser visto, de sentirse sentido. Digamos que el amor no es un lujo, sino es una necesidad primaria, y cuando hace falta esa sintonía emocional, entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a la amígdala. Bueno, seguramente muchos de ustedes han escuchado que nuestro cerebro tiene tres partes. Una parte reptil, que es como el tronco del cerebro con el que nacemos, él nace perfectamente formado. Luego se forma nuestro cerebro límbico, que es el cerebro del vínculo, y luego finalmente se forma la corteza prefrontal, que es, digamos, el cerebro humano con todas sus funciones ejecutivas de analizar, comparar, planear, etc. La corteza prefrontal se termina de formar hoy en día a los 24 años de edad más o menos, aunque a veces uno ve personas de 60 sin la corteza prefrontal formada, porque realmente la formación y el desarrollo del cerebro depende de las interacciones que tenemos con nuestros cuidadores primarios. En este video lo que hace Tronick es que pone a interactuar un niñito como de 1 año con su mamá, y uno al principio ve como este baile de sintonía en donde el niño le muestra algo y la mamá voltea a ver y él le sonríe y ella le sonríe. Entonces se ve esta sintonía afectiva y el niño está feliz y radiante, y de repente le piden a la mamá que se quede con la cara quieta. Entonces ella se queda por 2 minutos así, y inmediatamente la amígdala, porque a esa edad pues no tenemos otro centro de memoria sino la amígdala, empieza a desesperarse. Primero protesta, se pone bastante furioso, le pone las manos delante, luego empieza a llorar y luego trata como de hacer un aislarse, como para aislarse del momento y no seguirlo sintiendo. Este estudio del Dr. Tronick lo que nos muestra es que nuestra amígdala, que es el centro de supervivencia del ser humano, cuando no hay esa presencia, cuando no somos vistos, tomados en cuenta, cuando no nos sentimos sentidos, cuando no logramos pertenecerle al corazón de alguien, entonces lo que siente es la muerte, peligro de muerte.
hay un momento en que la mamá solamente por 2 minutos no hace esta sintonía con el niño y bastan esos 2 minutos para que se desencaje completamente. Pero ella regresa y entonces se repara. Es decir, toda la amígdala detecta la amenaza de muerte, despliega todas las defensas y luego la mamá regresa y el niño se calma. Entonces hay un momento de estrés y hay un momento ya de recuperación. En algunos casos, muchos niños, muchas familias, hay una mamá con la cara quieta todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Madres, digamos, que a lo mejor no se saben regular mucho a sí mismas, que no pueden, digamos, estar presentes y disponibles emocionalmente para el niño. Madres que a lo mejor al no poder, digamos, regular sus propias emociones difíciles, no soportan las emociones difíciles del niño y entonces digamos que solamente rechazan esta necesidad que el niño con su amígdala y su cerebro de supervivencia trata de aproximarse a ella para que en esa proximidad él se sienta seguro y la mamá rechaza todo este tipo de aproximación. Por ejemplo, en este caso, el niño empieza a aprender que sentir estas emociones difíciles que siente ante la falta de conexión emocional con su madre, que es mejor no sentirlas. Y empieza entonces a generar una cantidad de defensas en donde lo que va a hacer es generar la falta de conciencia de sus emociones difíciles. Ahí es donde vamos viendo que los patrones se van creando en la medida en que estos desencuentros con nuestros padres no son restaurados, no son reparados. Entonces el cerebro empieza a tener estas asociaciones. La amígdala es un centro de memoria implícita. La memoria implícita es la memoria inconsciente en donde se graban las cosas que nos hacen funcionar de manera automática. Por ejemplo, en este momento nosotros podemos hablar en español, pero no tenemos que nosotros estar pensando la primera vez que aprendimos la primera palabra de español. O las personas que manejan un carro se sientan en el carro y prenden la llave y no tienen que pensar la primera vez que lo hicieron. Es decir, nuestro pasado está presente en todo lo que hacemos porque tenemos esta memoria que nos acompaña de una manera inconsciente y automática. Lo que pasa con estos problemas de los traumas del desarrollo es que si no hay suficiente presencia de la madre o de quien nace de madre y no hay suficiente disponibilidad emocional para estar acompañando al niño en estas emociones tan difíciles que su cerebro capta cuando hay momentos en donde la mamá no está o en donde se desconectan, cuando hay, por ejemplo, abandono, negligencia, abuso. Entonces tenemos una amígdala que las cosas más sencillas de la vida, como por ejemplo que alguien me mire mal, que alguien me rechace, que alguien me abandone, porque hay muchísimas personas que no son capaces de amar, sino que así hacen. O sea, hay personas que les gusta criticar, rechazar, que no son capaces de conectarse con el otro. Pero como esto se vivió en una época en donde el niño era absolutamente dependiente en su supervivencia de esa conexión de la madre, de esa presencia, de ese verte, de ese importarme lo que estás haciendo para hacer este baile y esta dinámica de conexión. Cuando sucede en esta época, el cerebro empieza a aprender que si yo no soy visto, entonces estoy en peligro de muerte. Si yo soy abandonado por alguien, por un jefe que no me quiere ver, entonces estoy en peligro de muerte. Cuando, por ejemplo, no me hacen caso, estoy en peligro de muerte. Entonces, esto queda grabado en una memoria que nosotros no podemos como acceder de manera consciente. ¿A qué me refiero? Después de los 18 meses de edad aparece el hipocampo, que es nuestra memoria explícita. Esa memoria es, por ejemplo, la que yo estoy usando ahorita cuando les contaba de qué se trataba este video. Entonces yo les contaba, miren, pasó esto y esto y esto. Entonces en ese momento yo me estoy acordando de algo, me doy cuenta que me estoy acordando y lo veo en el espacio y en el tiempo. Esta memoria está en otro sitio que se llama el hipocampo y me ayuda, es más bien con cuestiones conscientes. Pero esta memoria empieza a los 18 meses de edad y yo al año
Ya he aprendido con mi amígdala, o más bien, mi amígdala ya aprendió a distinguir claramente cuáles son las cosas en las que mi vida peligra. Desde la teoría del apego, por ejemplo, se habla mucho de que para que las personas puedan surgir con esta espontaneidad, con esta capacidad de darle a la realidad las respuestas adecuadas, que son siempre cambiantes porque la realidad siempre está en movimiento, para que un niño pueda realmente tener esta seguridad y estar como con una actitud de receptividad ante la realidad, ante las personas, dejándolas ser ellas mismas, no con unas ganas extremadamente intensas de que los demás me acepten, me vean, me entiendan, me validen, me hagan caso. Con esta tranquilidad se necesita un apego seguro. Y este apego seguro se da cuando en el primer año y medio de vida, sobre todo, el niño sabe que tiene este refugio. Es decir, que cuando la pasa mal, tiene alguien a quien acudir y esta persona responde, se da cuenta de lo que pasa, es capaz de nombrar lo que le pasa al niño, no está asustada con sus estados emocionales difíciles, no le tiene que decir, no está pasando nada, no está pasando nada, sino que puede estar presente para el niño y decir, oye, estás como bravo, estás como triste, claro, es que quieres que te alce, ay, necesitas que te cambie el pañal, claro, es que salí un momento del cuarto y te pusiste mal, pero ven, te voy a abrazar, ya pasó, no te preocupes, estoy aquí para ti. Su amígdala empieza a aprender que cuando hay momentos de desencuentro, eso pronto va a pasar. No es el fin del mundo, no peligra su vida. ¿Por qué? Porque su mamá va a volver, su mamá va a hacer algo que va a reparar. Le va a dar algo para que el niño se pueda calmar. La mamá no está aterrada con estas emociones difíciles, sino que sabe discernir detrás de ellas lo que me pasa a mí. Sabe también empezar a diferenciar que yo soy una persona completamente nueva en este mundo y que a lo mejor siento diferente a ella. Y que el hecho de que yo sea diferente a ella no quiere decir que estoy contra ella, ni que soy una maleducada, sino que simplemente soy diferente. Y en el amor las diferencias se honran y dentro de las diferencias encontramos puntos de unión. Entonces es muy importante también en el desarrollo, no solo en este momento de sintonía, en donde yo tengo a alguien capaz de entenderme, capaz de comprenderme, capaz de ponerse en su lugar, de saber que cuando yo lloro no es porque quiero molestar, porque incluso los niños se dice que en el primer año de vida, como lo que está funcionando es la amígdala, lo que quieren es lo que necesitan, es decir, no tienen capacidades cognitivas como para manipular a una mamá y velársela, y por eso es que llora y llora y llora, porque es que soy una malcriada que vengo en este mundo a hacerle la vida imposible a mi mamá. Pero hay personas que por su misma historia interpretan las necesidades de los niños de una manera equivocada y entonces no saben tener esta sensibilidad y esta sintonía con estos estados del niño, pero también saber que cuando el niño va creciendo, él va a diferenciarse de mí y me va a empezar a decir no, y me va a empezar a mostrar que él es diferente y que si a mí me gusta el brócoli, no necesariamente a él le va a gustar el brócoli, y que no tiene que comerse el brócoli porque es que si no es porque no me quiere hacer caso y es un desafiante y es el acabose. No, el apego seguro se forma con estos componentes, la capacidad de sintonizarnos en estos momentos de unión, pero al mismo tiempo de podernos diferenciar, de ser diferentes, de que no soy como mis hermanos y no pasa nada, y de que a pesar de que soy diferente, hay alguien que puede encontrar lazos de unión conmigo. Cuando esto sucede, la amígdala, cuando hay momentos de desencuentro, pues no le da una emergencia emocional como para tener que inmediatamente forzar a la realidad con patrones rígidos y caóticos para yo sentirme calmado, sino que sabe que esos momentos de desencuentro le siguen también momentos de encuentro, que las cosas se pueden reparar, que los padres se pueden equivocar, que pueden pedir perdón,
que podemos hablar de las cosas, que en esta casa se puede hablar de las emociones, que cuando los padres la embarran también se habla de eso. Entonces, para el niño, los demás son una fuente de refugio y una fuente como una base segura a través de la cual él puede explorar su mundo interno con tranquilidad. Todas las emociones tienen espacio dentro de él y, por lo tanto, la realidad y las emociones de los demás también tienen espacio en su vida y crece espontáneo, tranquilo de quien es y sin necesidad de que la realidad sea de cierta manera para estar tranquilo. ¿Qué pasa con los apegos inseguros? ¿Qué nos sucede esto? Entonces, por ejemplo, tenemos el apego inseguro evitativo, que es, como les decía, el caso en donde el niño, claro, para sobrevivir, como les decía, de manera innata, ve como un peligro de muerte que su mamá no lo vea, que su mamá no se sintonice con él, que no esté presente y disponible emocionalmente. Todo el sistema de la amígdala está hecho para que el niño, cuando siente ese estrés, se aproxime a la madre para que ella le resuelva su problema, porque cuando nosotros nacemos no somos ni autosuficientes ni independientes. Es más, a mí me impresionaba cuando tuve a mi hijo que yo no lo podía voltear de lado, o sea, que él no se podía voltear de lado si yo no lo hacía por él. Entonces, esa dependencia, cuando no se maneja apropiadamente, ¿qué es lo que pasa? Que el niño obviamente sabe, porque lo siente, que no puede hacer nada, que depende de este adulto, que rechaza sus estados emocionales, que lo manda a su cuarto, que le dice que no, que tiene que ser independiente, que vaya a jugar solo, que aquí no ha pasado nada, que aquí somos fuertes. Y el niño entonces empieza con su amígdala a asociar. Entonces, sentir, peligro de muerte. Comunicar emociones, peligro de muerte. Mostrar debilidad, rechazo, peligro de muerte, porque para la amígdala, para el niño es de esa magnitud la falta de sintonía. Todo el sistema del niño, o sea, toda la amígdala, de ahí en adelante empezará a ver, cuando vea que el niño se pone mal, desplegará una respuesta, siempre hará lo mismo de aislarse, ocultarse, que no me vean, que vean que yo soy fuerte, que vean que yo puedo. Yo tengo que hacer todo por mi cuenta. Los demás los puedo desechar, realmente los demás no son tan importantes en mi vida. Entonces son personas que, por ejemplo, cuando en una relación se les acercan demasiado y todo, entonces la amígdala, peligro, peligro, peligro de muerte, y entonces son el típico persona que no se compromete, que es muy reservada, que no le gusta hablar de las emociones, que cree que su infancia no tiene nada que ver con lo que le está pasando hoy en día, porque el pasado ya pasó. Ese tipo de patrones, y siempre va a hacer lo mismo. O a veces, por ejemplo, tienen madres, los de apego evitativo pueden tener también padres muy entrometidos, personas que no respetan su diferenciación, no respetan el que el niño puede decir no. Entonces, la amígdala puede percibir que cuando alguien está en contradicción con algo que yo digo, entonces estamos en peligro de muerte, y entonces siempre tratará de que el otro diga lo que yo le acabo de decir y tú me tienes que hacer caso. Empieza a mirar una amenaza de muerte cuando una persona tiene simplemente otra opinión, pero no lo puede dejar. Y esta acción, esta neurocepción que se llama, lo que hace esta amígdala de detectar amenazas y desplegar a los militares, esto sucede de manera automática fuera de mi conciencia. Por ejemplo, en el caso del apego inseguro, ansioso, resistente, entonces es lo contrario. Por ejemplo, son mamás que a lo mejor están demasiado ansiosas o están en un matrimonio con muchos conflictos. Entonces el niño, en vez de tener un refugio en la mamá, lo que tiene es una mamá que todo el tiempo está diciendo: ay, es que tu papá es el colmo, porque imagínate lo que me hizo, y es que este mundo es tenaz, y es que esto es horrible. Entonces el niño empieza a ver que la mamá
no está para él y que él tiene entonces que estar como para la mamá. Entonces, en vez de aproximarse y decirle lo que le pasa, trata entonces como de quedarse muy calladito, hacerse como el muerto, y entonces es como a complacer a la mamá. Entonces, sí, mamá, lo que tú quieras, todo el día aferrado a ella, y la mamá entonces quiere que el niño esté a su favor en contra del papá, entonces le cuenta todo y lo llena como de todas estas emociones difíciles, y los niños entonces aprenden que es mejor no sentir para nada, yo mejor como que no existo, los que existen son los demás y yo a lo que juego es a complacerlos. Entonces, por ejemplo, pueden volverse extremadamente tímidos. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban con necesidades, la mamá estaba peor, entonces tenían menos mamá, entonces la amígdala tiene más susto y más estrés, entonces como que fabrican toda clase de patrones rígidos para no sentir eso que les quita la mamá. Entonces, no sentir que ella los rechaza, no sentir que sus expectativas yo no las cumplo, tengo que hacer que ella esté orgullosa de mí. Entonces pueden, por ejemplo, desarrollar una hipervigilancia, una hiperempatía, en donde lo que los demás hacen es lo que importa. O sea, suena irracional, pero ocurre en la vida real. ¿Por qué? Porque la amígdala lo que quiere es que yo sobreviva. Y si yo aprendí que tengo más mamá, es decir, más protección, es decir, voy a sobrevivir cuando yo no hago lo que yo quiero, cuando yo no siento lo que yo siento, sino cuando yo siento es lo que el otro siente, cuando yo hago que el otro esté contento, entonces la amígdala es la que dirige la vida de todos nosotros. Nosotros nos creemos muy racionales y que con nuestra mente nos vamos a visualizar y entonces yo voy a aprender que yo no puedo andar con personas mandonas, exigentes, a las que tengo que complacer. Sí, eso no lo puedo hacer porque Ana María me dijo que son narcisistas y no puedo. Pero si yo no empiezo a descubrir que esto sucede no en mi cabeza y en mi memoria explícita, sino en mi memoria implícita de manera inconsciente, en donde yo aprendí que estar demasiado viva es un peligro y que estar con alguien demasiado mandón es como lo que me da seguridad y tranquilidad, pues me voy a buscar siempre el mandón, me voy a buscar siempre el que me obliga a que yo no tenga amigas y que no tenga amigos y que me quede en la casa y que esté siempre pendiente de todo, porque el único que tiene necesidades es el otro. Entonces, aunque la persona esté convencida en su cabeza de que es ilógico, siempre la amígdala, sin trabajar, estará viendo lo que aprendió que ponía en peligro mi vida. Entonces, si hablar de lo que me pasaba hacía que mis papás estuvieran peor, entonces yo voy a construir una muda adentro que cuando yo voy a hablar de lo que me pasa, inmediatamente no, yo mejor no digo nada, yo mejor me trago todo, yo mejor me quedo callada, porque si no, obviamente esto no lo estoy pensando, simplemente ocurre. Eso es lo que yo hago de manera automática. Y lo malo es que nosotros pensamos que así somos. Incluso hay una psicología que es como de el tipo colérico, el tipo nervioso, el tipo no sé qué, y entonces yo así soy, y yo soy perfeccionista. Por ejemplo, hay personas que había tanto caos afuera, que entonces la forma en que el cerebro y la amígdala se calmaban era con una rigidez de disciplina y de orden extremos. Y la persona cree que es así. Entonces, la amígdala es lo que hace, o sea, ella considera que el desorden es una amenaza, ¿verdad? Porque en ese caos yo no tenía quien me viera, yo no tenía quien me atendiera y mi vida corría peligro para mi amígdala. Y eso no lo puedo convencer, no puedo convencer a una amígdala con palabras, porque esto está grabado en el inconsciente, en la memoria implícita. Entonces,
la persona, por ejemplo, ve desorden y no puede evitar que le empiece a sudar cuando ve el cuadro mal puesto. Pero no es algo de su cabeza pensante, digámosle así, de esa corteza prefrontal lógica, matemática, analítica. No, es algo que sucede en el cerebro de supervivencia. Como esto es de supervivencia, todo lo demás lo mando al traste y yo tengo que poner el cuadro derecho, porque si no todo me pica, porque si no mi amígdala está desesperada. Entonces todos nuestros patrones de la personalidad, cuando hay este estrés del desarrollo, que no es otra cosa sino trauma del desarrollo, sino que trauma suena así como que me violaron o me pegaban todo el día con fuete. Cuando vean este video que no vimos, van a ver que la mamá no lo estaba al niño ni pegando, ni maltratando, ni humillando, simplemente no estaba conectado con él y el niño siente que la vida se le acabó. Entonces, cuando nuestra amígdala aprende a que ciertas cosas las tengo que exiliar porque son peligrosas, yo tengo que exiliar todo rechazo, es decir, no puedo sentirme rechazada por nadie, tengo que exiliar el desorden, tengo que exiliar que la gente no haga lo que yo digo, tengo que exiliar que la gente vea que soy imperfecta, tengo que exiliar el equivocarme en esto, tengo que exiliar el hablar de lo que me pasa, tengo que exiliar que la gente vea que soy débil. Entonces, todos estos son las partes exiliadas del sistema. ¿Por qué exiliadas? Porque tienen cargas de muerte, cargas demasiado difíciles que la persona no puede aceptar, porque pues es imposible, la persona no está ahí tampoco, porque no está bien acompañada como para empezar a gerenciar y a gestionar, es la palabra, todas estas cosas que le pasaron. Entonces todo el sistema, todas las cualidades de la persona asumen roles extremos de supervivencia que van a estar al servicio de la amígdala. Es decir, la amígdala se convierte en el líder del sistema estresado. Y la amígdala no tiene nada que ver con los centros cognitivos, es decir, yo no puedo convencer a la amígdala de que no se va a morir. Estas cápsulas de memoria implícita quedan como atoradas en el tiempo. Es como si nunca hubiera terminado de pasar esta amenaza y simplemente el cerebro está todo el tiempo mirando dónde está para desplegar a los militares, le llamo yo, para desplegar mis defensas como las aprendí a desplegar en esa época y por lo general obviamente son defensas infantiles como blanco y negro. Por eso siempre hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Estas partes exiliadas que yo quiero mantener en un túnel bajo cerrojo, o sea, yo no quiero, ya les dejé todas esas cosas que no quiere la amígdala en los diferentes escenarios, mis cualidades toman roles extremos de defensa rígidos o caóticos. O sea, yo tengo que controlar a las buenas o a las malas, no sentir esto que no puedo sentir porque es absolutamente abrumador. Creo estos patrones rígidos, yo les llamo, bueno, no les llamo yo, Richard Schwartz les llama gerentes, ¿verdad? Son, por ejemplo, la complaciente, la muda, la explicadora, la que cree que si te explico bien lo que me estás haciendo, tú vas a entender, vas a cambiar y yo voy a controlar que me quieras. Todas estas partes rígidas, el perfeccionismo, la adicción a la perfección, por ejemplo, es un gerente gordo, gigante, que ante cualquier posibilidad de error de esta persona, entonces la amígdala genera toda esta producción de hormonas del estrés y entonces yo empiezo a temblar y entonces tengo que hacer todo perfecto y todo tiene que salir bien. Estas son partes rígidas que tratan de controlarme a mí o controlar a los demás, a las buenas obviamente. Entonces yo pasito para que tu papá no se moleste y entonces todos le damos por su lado para que no lo contradicimos, bueno, perdón. Entonces, por ejemplo, Ana María se equivoca, entonces mi amígdala empieza, te estás equivocando, estás en peligro de muerte y todas las defensas empiezan a siempre hacer lo mismo. Tengo también los bomberos, que es
cuando la amígdala está en este estrés, por ejemplo, mi hijo me está diciendo que no, y mi amígdala cuando alguien me dice que no, entonces siente que está a punto de morir y entonces yo tengo que mandarlo, entonces saco la gritona o la que le da la cachetada, ¿sí? Todos estos personajes que buscan controlar a las malas, que nadie me detone eso que yo tengo muy exiliado en el inconsciente, que yo no quiero volver a ver. Porque eso nos pasa cuando somos pequeños, todas estas emociones, todos estos estados que están con estas cargas de te vas a morir, nosotros no las aceptamos. Nuestra amígdala aprende a reconocer la amenaza y a tratar de quitarla del panorama de manera automática. Es decir, pasa de darse cuenta a la acción. Me quito esto. Por ejemplo, las personas que están en una fila y no los atienden a tiempo, ¿no? Y han visto que entonces se desencajan y empiezan a gritarle al cajero o al que sea. ¿Por qué? Porque la amígdala cree que la persona se va a morir. Y aquí es a sobrevivir, no a quedar bien con los que están haciendo la fila. Es sobrevivir. Entonces la persona saca a su gerente, su bombero, y empieza a gritarle a la cajera. Y siempre hace lo mismo, tratando de mantener este túnel. Entonces lo que no pudo haber es la aceptación de esas emociones porque nunca fueron reparadas. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay que hacer? Bueno, dentro de los bomberos también está el suicida, el adicto, el mutilador. Dentro de los gerentes también está el que me culpa, porque también la amígdala, cuando está ante padres que no son capaces de acompañarme, ni de verme, ni de sentirme, ni de cuidarme, pues no va a decir, oye, tus padres deberían ir como a terapia, como a un curso de algún tipo de tratamiento, porque en ese momento pues el niño ahí sí que le da un infarto y se muere, porque para el niño realmente sus padres son su supervivencia. Entonces muchas veces se genera un gerente que es el culpador, porque si yo me culpo, si yo soy la que tengo la culpa de que mis padres no me quieran, entonces yo puedo hacer algo para que sí me quieran y todo sea como yo lo necesito que sea. Entonces muchas veces hay personas que construyen este gerente culpador o el culpador de los demás, porque de alguna manera los criticaron tanto y les hicieron tanta énfasis en lo malos que eran, que no resisten tampoco, tienen un militar, un gerente que tranca cualquier posibilidad de que me critiquen. Entonces siempre hará lo mismo de pelear con estas personas, de pelear, huir o hacerse el muerto. Entonces el trabajo para dejar de hacer siempre lo mismo es por lo menos reconocer esta ciencia del cerebro, porque esto después de los años 90, esto se ve en las pantallas y no es que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? La amígdala se toma la vida de la persona y la persona está convencida de que eso que le dice la amígdala es lo que debe hacer. Entonces, si por ejemplo la amígdala ve como peligro de muerte cometer errores, entonces yo, Ana María, toda la vida trabajo para ser perfecta. Estamos como que yo creo que eso es. Si yo toda la vida ando con gente dominante, entonces mi mente dice, claro, es que con esas personas yo siento una conexión como con ninguna otra. Si yo soy dominante, entonces yo creo que yo lo que necesito son personas que se dejen dominar. Es decir, yo estoy convencida, o sea, con mi cabeza yo armo una historia que justifique lo que mi cerebro de supervivencia hace. Entonces, en el trabajo terapéutico, lo que hay que hacer es volver a habilitar a la persona. Es decir, cuando uno ve estos traumas del desarrollo donde uno siempre hace lo mismo, cuando se refleja el cerebro, la parte del cerebro de la persona consciente, de ese yo consciente, que es capaz de darse cuenta de todo esto, que es como este centro espiritual que tenemos, que no es la suma de todo esto, sino que puede justamente darse cuenta de todo y liderarlo. Ese centro espiritual está como inhabilitado. Las defensas alivian el dolor. Yo trato de aliviar
caerle bien a todo el mundo, criticar a otros para apagarles la luz y que la mía brille, regañar a todos los que no se pliegan a mi voluntad, etcétera, etcétera. El yo consciente está inhabilitado, pero no está destruido, ahí está. Entonces el trabajo terapéutico centrado no en las funciones ejecutivas, porque tú puedes convencerte lo que quieras. Es más, hay una rivalidad entre el cerebro pensante y el cerebro de supervivencia. Porque entonces yo de repente saco el gerente, pego el grito y entonces el cerebro pensante me dice, ¿viste? Hay algo malo contigo. Es que eres una histérica. Es que es el colmo. Entonces saco a la deprimida. ¿Sí ves? Lo mejor es morirnos porque tú no sirves para nada. Entonces siempre el cerebro pensante le parece completamente irracional todo lo que hace esta amígdala. Y entonces todo el tiempo está tratando de decir, no, pero si ya pasó, si no nos está pasando nada, si todo está perfecto, porque así además le decimos a los niños con la amígdala activada. No pasó nada, pero es que mis amiguitos no me quieren. Si te quieren, no digas eso, piensa positivo. Y resulta que no hay posibilidad biológica de que nuestras funciones ejecutivas tengan algún tipo de injerencia en nuestra amígdala. El trabajo es absolutamente emocional. Algunos autores como Daniel Siegel hablan de que somos como una rueda en donde el eje es ese yo consciente que puede ver todos los rines. Entonces, lo que pasa es que cuando hay trauma del desarrollo, hay unos rines en donde yo nunca quiero estar. El rin de la imperfección, el rin de cometer errores, el rin de que me vean débil, el rin de que me vean triste, el rin de que me dejen sola, ¿verdad? Todos estos rines están exiliados, yo no quiero, entonces estoy constantemente en la amígdala tratando de yo no meterme en esos rines cuando todos esos rines son parte de la experiencia humana y me quedo entonces pegada de los rines de las defensas. Entonces yo vivo en la complaciente, yo vivo todo el día con mi parte futurista que me muestra una bola negra de cristal y me dice, ves Ana María, porque tú eres así. Entonces todo es un acabose porque eres la peor mamá, porque eres lo peor, ¿no? Entonces tengo el futurista y me siento con él en el ring del futurista, me siento a conversar desde que amanece por la mañana, o tengo el ring de, y si hubieras, y si no hubieras, y si hubieras entrado antes, y si una... Entonces me siento con este ring. Es decir, siempre estamos en los rines y por eso siempre hacemos lo mismo. El trabajo terapéutico en mi curso que se llama ¿Por qué rayos siempre hago lo mismo? La idea es ponerse en ese ring, empezar a mostrarle a la persona, mira, tienes estas partes exiliadas, tu memoria implícita opera en tu vida. Es decir, nosotros tenemos que empezar a mirar, a hacer esta integración del cerebro y la integración siempre es diferenciar los elementos y unirlos. Entonces, esto es la amígdala que quedó atorada en el pasado, esto es mi cabeza pensante que le parece que es una irracional estúpida. Estos son dos partes de mí, pero yo no tengo que perderme en ninguna de estos dos rines. Entonces, la idea es ir, primero, tú no eres nada de esto. Tu amígdala no se tiene que quedar así. No estás determinada a sufrir un ataque cardíaco cada vez que alguien te mira mal. Puedes distanciarte de esto y entonces hay que empezar a mirar estos elementos que construiste, estas partes, por ejemplo, la complaciente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres evitar sentir cuando tú quieres complacer a todo el mundo? No, es que no quiero que me rechacen. Ah, bueno, entonces vamos a integrar este ring de Ana María rechazada, porque si a mí hoy en día, a estas alturas de mis 25 años, alguien me rechaza, yo no me voy a morir. Pero no es porque yo me convenza intelectualmente, sino que esa emoción de ser rechazada, yo tengo que poderle abrir espacio. Por ejemplo, el otro día les hago un ejemplo, mi amígdala le parece que todo tiene que ser perfecto si no me voy a morir. Entonces estaba yo haciendo unos videos porque estoy acompañando unas parejas para que la familia se vuelva un laboratorio de libertad, o sea, un laboratorio de ponernos en el eje. Y hice yo mi video, lo puse en YouTube, en todas las redes sociales, y cuando lo voy a ver el bendito video, la voz de Ana María por un lado y Ana María por otro. Entonces, inmediatamente, mi amígdala, que ya la conozco bastante bien, ella ve eso como un peligro de muerte
Yo no lo puedo controlar por muy que yo trabaje que con mi cabeza que no, Ana María, aprende, que no pasa nada. Yo le puedo decir misa a mi amígdala, pero ella percibe como aprendió. Entonces, ella empecé a tener como un ataque de pánico, o sea, esa cosa que empiezas como a sudar, como a sentirte mal, ¿no? Entonces como yo ya no vivo para mi amígdala, sino vivo para Ana María, entonces, a ver, mijita, ¿cómo es que se siente? Fíjate, así se siente, claro que así se siente, así aprendiste a sentir. No le voy a decir, ay, no sientas así, estás mal, tienes que actualizarte, estás sintiendo mal. No, yo digo, claro que sientes así. Tengo compasión por esa Ana María que aprendió que cuando se equivoca es el fin del mundo. Y vamos a sentir esto y no voy a corregir el video, porque voy a demostrarle, abriéndole espacio a esa emoción, que no nos vamos a morir. No porque yo la convenza de que, claro, es que yo tuve un apego inseguro, ansioso, y entonces por eso mi amígdala hace eso y entonces ya se me quitó. No, yo tengo que ver mi adicción a la perfección, que es la parte que quiere exiliar para poderla integrar. Entonces, cuando Ana María empieza a aceptar la molestia de mi amígdala, la molestia de muerte, que por eso es que la exilié, porque se siente feo, entonces mi amígdala poco a poco va aprendiendo que cuando yo me equivoco no es el fin del mundo. Si alguien me rechazó o tuve una desaveniencia con alguien, mi amígdala no resiste el conflicto. Inmediatamente le tengo que mandar el correo, saco mi explicador y le tengo que explicar que yo soy la que tengo toda la razón, porque tengo que quitarme el conflicto, porque en ese ring del conflicto Ana María no puede estar. No, resulta que hay personas con las que siempre va a haber conflicto y tienen derecho de andar siempre contra ti. Yo tengo que poder vivir mi vida con todos mis rines y dejar a la gente libre de que haga lo que quiera. Hay gente que rechaza, hay gente que critica, hay gente que te exige que seas perfecto. Pues eso es su problema, ojalá lo traten en terapia, pero Ana María no es responsable sino de la integración de su propio sistema mente-cuerpo para que la realidad tenga derecho a ser como ella es. Y Ana María tenga una receptividad, pero una receptividad con los huesos, con mi pellejo, en donde yo puedo realmente darle cabida a todos mis rines y enseñarle con esta aceptación, pasando conciencia, acción, sino conciencia, aceptación, acción, y pues a eso me dedico y a eso acompaño, y realmente es una maravilla ver cómo las personas empiezan a recuperar su verdadera vida, porque esas partes exiliadas son las más vitales, son las más espontáneas, son las más tranquilas, y yo las tengo a todas atrapadas porque obviamente tienen cargas de muerte y tienen la razón para estar así, pero siempre podemos recuperar la libertad. Mis gerentes y mis bomberos siempre son los que han abordado estas emergencias de la amígdala. Entonces hay que primero como permitir ese espacio para que la persona pueda empezar a tener otro tipo de abordaje, y ahí podemos intervenir realmente en nuestro pasado. Todos tenemos ese terapeuta interior que lo importante es despertarlo y ponerlo a actuar. Todos esos patrones que tú crees que eres tú, no eres tú. Porque es que siempre te han dicho, ay, es que eres una malgeniada, ay, es que eres una perfeccionista, ay, es que eres una... No eres nada de eso, no eres nada de eso. Y puedes recuperar tu vida. Entonces cuando yo empiezo a ver que yo tengo adentro una complaciente, pero Ana María no es complaciente, entonces yo puedo distanciarme y recuperar mi libertad para no siempre hacer lo mismo. Yo tengo dentro una gritona, pero yo no soy una gritona. Entonces yo puedo empezar a ver la actividad de mi amígdala y de todas estas estructuras que están a su servicio, puedo empezar a verlas. Entonces, esos patrones rígidos, caóticos, eso no eres tú. Yo pienso que eso es una gran esperanza, porque a veces nos hemos creído toda la vida, es que yo me culpo. No, tú tienes un culpador adentro.
es que yo no me quiero. No, adentro tienes a alguien que no te quiere, pero no eres tú. Yo no tengo que convencer a la que no me quiere de que me quiera. Yo puedo distanciarme totalmente de la que no me quiera, ¿verdad? Y aparecer yo. Es una terapia muy bonita porque no es como tener habilidades, no es un abordaje que yo le llamo el abordaje de las funciones ejecutivas del cerebro. Es un abordaje de recuperar tu vida detrás de todo eso que siempre has creído que te define. La amígdala, realmente eso que ella aprendió era verdad. Yo no le puedo decir a la amígdala de una persona que lo que aprendió es una mentira, porque yo tengo que poder relacionarme y decirle, ¿sabes qué? Yo valido, porque eso que tú sientes realmente lo viviste. Es decir, yo no tengo adentro nada que yo realmente no haya vivido. Es decir, el niño reacciona adecuadamente a la falta de sintonía de su padre. Reacciona con la rabia que tiene que tener. Reacciona con el miedo que tiene que sentir. Con todo eso es verdad, fue verdad, y mi amígdala cree que sigue siendo verdad. Pero nadie nunca validó que eso era verdad. Porque a mí me dijeron, no tengas rabia, no puedes estar triste. Yo lo que tengo que hacer es por fin aparecer yo y decirle a mi amígdala, oye, mijita, la has pasado muy mal. Venga para acá. Venga para acá. Es verdad eso que tú sentiste, que te ibas a morir cuando alguien te rechazaba. Para mí es un proceso al contrario. Es por fin validar lo que está dentro de mí y dejar de juzgarlo, porque mi mente pensante tiene una mala relación con mi mente emocional y todo el tiempo le está echando vainas. Es que no te sientas así, Ana María, si no te va a pasar nada. Es que no, lo que pasa es que la amígdala, o sea, la memoria implícita se recuerda sintiéndola. Entonces tu niña, con toda su percepción de que va a morir, tú la recuerdas sintiéndola. Hay un autor que se llama Bessel van der Kolk, que es experto en trauma del desarrollo, y él dice, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces tu cabeza puede decir misa, como te digo, puede decir, no, eso es ilógico, eso es mentira, eso no es así, pero tu cuerpo, para tu cuerpo sí fue así. Pero nadie te dijo nunca, pero claro que te quieres morir, pero claro que te cuesta trabajo hablar, porque eso era verdad. Entonces, para mí es sacar a la amígdala del túnel y empezar a validar lo que ella me presenta. Es como una niña que me está contando su historia y nadie la ha querido oír porque le parece irracional, mentira, estúpida y que se te pase porque el pasado ya pasó. Entonces yo voy a hacer lo contrario, voy a ser esa mamá que me voy a sintonizar con mi amígdala, con mi niña, porque la amígdala, como les digo, hasta el 1.5 años solo tenemos amígdala y lo que yo de bebé capté está ahí grabado, pero nadie ha querido escuchar. Entonces, no basta con un terapeuta que te escuche el cuento y te La persona tiene que empezar a tener compasión, a validar y a integrar como verdadero eso que está presente en tu cerebro. Obviamente que ahora le vas a mostrar que lo puedes recibir y lo puedes vivir y no nos pasa nada, pero no invalidando y diciéndole que es mentira, ¿no? Ana, quedé confundida frente a la frase que dijiste, puedo distanciarme y aparecer yo. Es decir, puedo tomar distancia en el sentido de que, por ejemplo, eso que te conté del video, ¿no? En ese momento mi amígdala, es decir, mi niña, aparece con su percepción que es verdadera para ella. Nos vamos a morir. Entonces inmediatamente viene mi perfeccionismo, arregla el video. Entonces yo le digo a la que arregla el video, espérate, dame un poquito de espacio, porque vamos a aceptar a esta sensación, a este ring, ¿verdad? Y yo tomo distancia de esta parte que quiere simplemente aliviar y que se me quite. Yo ya no quiero que se me quite. Yo ya quiero poderme sentir rechazada y dejar a la persona libre de que me rechace sin necesidad de discutir con ella, criticarla. Es ese distanciarme, es decir, tener yo espacio, es ganar espacio yo, la que es consciente de la parte que quiere inmediatamente arreglar el video y quedar bien con todas estas personas, porque ahora yo voy a abordar a esta amígdala, yo me voy a hacer cargo.
porque siempre se han hecho cargo todas estas partes. Por ejemplo, la que dice, ay no, ya, que se te pase, seguimos adelante. Ay, que te ruede y seguimos adelante. No, aquí ya está pasando algo que yo tengo que ver. Entonces, a la que le quiere decir, ya, que se te ruede, que se te olvide, mentira, va, yo le tengo que decir, dame espacio, ahí tomo distancia, pero amiguita, dame espacio, tú eres simplemente un rin que has abordado a esta parte que yo quiero exiliar y ya no la vamos a exiliar. Ahora vamos a decirle a mi amígdala, y cuéntame más. ¿Qué es todo eso que viviste? ¿Qué es todo ese estrés que traes? Aquí estoy para ti. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm my good girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Eso es lo que dice al final. A veces eso no para, no se repara, y el niño queda stuck, o sea, como atrapado en ese desencuentro que es insufrible. Y fíjense que en las cuestiones de la crianza y del estrés, no es solamente que no me hagan nada malo, es que celebren mi existencia, que yo tenga escena tras escena de personas que me quieren conocer y que quieren celebrar y decir qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Y realmente, desde el punto de vista científico, se necesitan dos úteros. El útero físico, que simplemente recibe al niño y el niño despliega todo lo que trae. La mamá no tiene que preocuparse por qué día le tocan los ojos, los riñones y cuántos intestinos tiene que hacer. Se despliega porque hay un útero que recibe. Y lo mismo sucede con el útero afectivo. Yo recibo una existencia y la confirmo. Y esa fuerza de la confirmación del otro es lo que permite que yo esté tranquila, segura y contenta de ser yo, independientemente después de lo que el mundo haga conmigo. Entonces ahí vieron esa descomposición del bebé, y afortunadamente en este caso él está acostumbrado a que se pasa y ya, todo sucede, todo vuelve a la normalidad. Pero cuando siempre hacemos lo mismo es porque de alguna manera
en algunos casos no se volvía a la normalidad, y hay cosas entonces que no resistimos y entonces que nos queremos quitar inmediatamente, y por medio de estos patrones que usamos, que no somos nosotros. Gracias a todos por estar aquí.